Dile a tu papá que no me busque, y tú tampoco. La mujer rubia dijo esas palabras desde la reja de una casa inmensa, con un vestido claro, una pulsera brillante y una frialdad que no parecía humana. Frente a ella, con los zapatos gastados por el camino, el cabello negro pegado a las mejillas por el sudor y los ojos llenos de años enteros de espera, Elizabeth tardó varios segundos en entender que aquella señora elegante que le estaba cerrando la puerta no era una desconocida cruel, era su madre. La misma madre que años atrás la había abrazado fuerte cada noche en una casa humilde y le decía que, mientras estuvieran juntos, nada malo podía destruirlos por completo. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si pasaras años soñando con recuperar a tu madre? Y cuando por fin la encuentras, ella te mira como si fueras la peor parte de su pasado. Elizabeth tenía el cabello negro, una risa fácil y esa clase de sensibilidad que le permitía encontrar belleza en cosas que a otras personas les parecerían demasiado sencillas para ser celebradas. Su casa era humilde, sí. Las paredes tenían zonas repintadas a mano. El fregadero de la cocina goteaba si no se cerraba bien y la sala estaba compuesta por muebles que habían sobrevivido más por amor que por buena calidad. Pero para ella, durante mucho tiempo, aquella casa fue suficiente. Ahí estaba su padre, Manuel, con su cansancio noble de hombre que trabajaba sin presumirlo. Ahí estaba su madre, Karina, con las manos ásperas de tanto limpiar casas ajenas. Y ahí estaba Nacho, el perrito mestizo de orejas grandes que se creía guardián profesional del hogar y corría hacia la puerta cada vez que uno de ellos regresaba. La rutina diaria de aquella familia no tenía lujos, pero sí una dignidad cálida. Manuel trabajaba como chofer de reparto para una empresa de abarrotes. Salía temprano, regresaba con la camisa marcada por el sudor y aún así encontraba energía para preguntarle a su hija cómo le había ido, bromear con Nacho o reparar alguna silla floja como si ese pequeño acto fuera parte importante de sostener el universo. Karina trabajaba limpiando la mansión de una familia millonaria en otro lado de la ciudad. Pasaba horas puliendo pisos que no eran suyos, acomodando vajillas carísimas que jamás podría comprar y respirando perfumes importados en habitaciones más grandes que su propia casa. Elizabeth iba a la preparatoria, ayudaba con lo que podía, hacía mandados, estudiaba con dedicación y paseaba a Nacho por la tarde. No tenían dinero de sobra, había cuentas y días en los que la carne no alcanzaba, pero también había una costumbre de afecto que volvía llevaderas muchas cosas. Cenaban juntos cuando podían. Los domingos salían a comprar nieves baratas y se sentaban en la plaza a inventar historias sobre la gente que pasaba. A veces, por la noche, Elizabeth se acostaba oyendo la voz de sus padres en la cocina y sentía esa seguridad inmensa que solo da la infancia cuando todavía no ha descubierto que los adultos también pueden romperse de forma irreversible. Karina no había nacido ambiciosa. Durante años fue una mujer agradecida con poco, orgullosa de sacar adelante a su hija y convencida de que la decencia consistía en hacer bien el trabajo, cuidar la casa y rendir el dinero. El problema fue el goteo lento del resentimiento. Pasar tantos años limpiando el exceso ajeno fue sembrándole una incomodidad venenosa. Veía cuartos de ropa usados una vez, mesas con flores frescas, refrigeradores enormes llenos de comida cara y niños que tiraban por aburrimiento objetos que para ella habrían representado semanas de esfuerzo. Al principio volvían a casa comentando la extravagancia con asombro, luego con ironía, después con una rabia callada que se le empezó a quedar pegada a la manera de hablar. La señora ni sabe cuántos pares de zapatos tiene, decía algunas noches mientras doblaba ropa. Yo creo que si le quitaran 10 no se daría cuenta. Pues qué vida tan vacía, respondía Manuel. Karina sonreía, pero ya no con ligereza. Vacía, pero cómoda. Elizabeth no entendía del todo esos cambios, aunque sí notaba algo. Su madre seguía siendo cariñosa, seguía haciendo chistes y seguía acariciándole el cabello cuando estudiaba tarde. Pero de pronto se quedaba en silencio, mirando un punto fijo, o soltaba comentarios como a veces una se cansa de conformarse, o hay gente a la que la vida le da demasiado y ni lo agradece. Manuel intentaba bajarle el tono. Nosotros tenemos salud, tenemos techo y nos tenemos entre nosotros. Karina asentía, pero a veces ya no parecía suficiente. Elizabeth, en cambio, todavía encontraba felicidad en cosas muy concretas, en que Nacho durmiera con las patas hacia arriba después de jugar, en escuchar a su padre cantando bajito mientras se afeitaba, en la idea sencilla de que, aunque no les sobrara nada, estaban juntos. La noche que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Karina regresó tarde del trabajo, agotada, con el rostro más tenso de lo habitual. Había pasado un día especialmente duro, limpiando después de una fiesta en la mansión.
En el camino de regreso, mientras la ciudad ya estaba oscura y el cansancio le pesaba hasta en las rodillas, vio un puesto donde vendían café, cigarros y boletos de lotería. Se detuvo, no porque acostumbrara a jugar, pero aquella noche sintió algo extraño, una punzada irracional nacida de la mezcla entre agotamiento, envidia y una fantasía casi adolescente de que la vida le debía una salida grande. No otra semana de sobrevivir con lo justo. Compró un boleto con el cambio que le quedó. No se lo dijo a nadie al llegar. Cenó casi en silencio. Acarició a Nacho automáticamente. Se metió a bañar. Manuel le preguntó si estaba bien. Sí, respondió ella. Solo estoy cansada. Al día siguiente revisó los números en un pequeño local de apuestas antes de ir a trabajar. Los leyó una vez, luego otra, después una tercera, porque el cuerpo no siempre entiende enseguida lo que significa que la realidad se desordene de un solo golpe. Había ganado, no una cantidad menor, no un premio que arreglara deudas y luego desapareciera. Había ganado una fortuna suficiente para cambiar de vida por completo. Esa misma tarde no volvió a ser exactamente la misma mujer. Durante varios días guardó el secreto, contrató asesoría, habló con un abogado, abrió una cuenta nueva e hizo movimientos discretos. Lo más devastador fue que no tomó la decisión de irse en medio de un arranque. La tomó pensándolo, masticándola, convenciéndose. Una noche se quedó viendo dormir a Elizabeth. La muchacha abrazaba a Nacho como siempre. Karina sintió una punzada real de amor, también una punzada de miedo, porque si se quedaba tendría que compartir con Manuel, con su hija, con la vida de siempre. Y en aquel momento, corrompida ya por la idea del dinero absoluto como renacimiento, compartir le parecía una forma de perder. Solo tengo una vida, pensó, y nunca más voy a tener una oportunidad así. Elizabeth no supo nada hasta la mañana en que encontró la casa extrañamente vacía. Su madre no estaba, tampoco parte de la ropa, ni su bolsa grande. Sobre la mesa había un papel doblado. Manuel lo leyó primero. Se le vació el rostro. Karina no daba explicaciones verdaderas. Decía apenas que necesitaba empezar de cero, que no la buscaran y que algún día quizá entenderían. No decía gané la lotería. No decía los abandoné por dinero. Pero estaba allí, entre las líneas, con una claridad feroz. Elizabeth sintió que el mundo se rompía de una manera que no se parecía al llanto. Se parecía más a perder peso interno, a quedarse sin órgano esencial, a mirar el lugar donde una madre estuvo ayer y descubrir que ya no solo no está, sino que eligió no estar. Nacho pasó horas olfateando la puerta. Manuel no lloró delante de ella ese día. Solo se sentó en la silla del comedor, todavía con la carta en la mano, y envejeció unos 10 años en una sola mañana. Los días posteriores al abandono tuvieron un silencio insoportable. Al principio, Elizabeth todavía se convencía de que su madre volvería, que aquello era un impulso extraño, una crisis nerviosa, un error corregible. Pero los días pasaron, luego las semanas, después los meses, y lo que al principio parecía imposible empezó a convertirse en realidad fija. Karina no iba a volver. Manuel sostuvo la casa como pudo, siguió trabajando, cocinó peor de lo que cocinaba ella, aprendió a separar la ropa y a disimular su devastación frente a su hija para que no creciera, sintiéndose condenada a cuidar también su tristeza. A veces lo lograba, otras no. Había noches en las que se quedaba sentado en la sala con la televisión encendida sin verla, como si esperara que el ruido le evitara pensar demasiado. La rutina diaria se reorganizó a golpes. Elizabeth ayudaba más en casa, se encargaba de Nacho, hacía compras pequeñas, estudiaba y se volvió muy buena detectando qué días su padre necesitaba una conversación ligera y qué días solo necesitaba que ella estuviera allí, cerca, sin exigirle palabras. La felicidad sencilla que antes conocía no desapareció del todo, pero se volvió más frágil, como si cualquier alegría tuviera que pasar primero por la ausencia de su madre antes de poder instalarse. Aún así, siguió buscándola, primero de forma ingenua, revisando redes, preguntando a antiguas compañeras de trabajo, llamando a números que dejaron de existir, luego de manera más ordenada, guardando información, anotando pistas, siguiendo rumores. Una vecina dijo haber oído que Karina se había ido con alguien, otra que alguien la vio en otra ciudad. Una antigua patrona de la mansión comentó que Karina había desaparecido después de cobrar un dinero inesperado y que seguro algo muy gordo había pasado. Allí, por primera vez, Manuel y Elizabeth entendieron la pieza que faltaba. Lo investigaron discretamente y terminaron confirmándolo. Karina había ganado la lotería. La traición adquirió entonces una forma todavía más insoportable. No los había abandonado porque estuviera huyendo de violencia ni por un amor nuevo. Los había abandonado para no compartir la fortuna. Elizabeth tardó mucho en poder pronunciar eso en voz alta. Nos cambió por dinero, dijo una noche con los ojos fijos en la mesa. Manuel cerró las manos sobre el borde del plato. Sí,
No intentó justificarla. Los años pasaron, no demasiados, pero sí los suficientes para que la herida cambiara de forma. Elizabeth dejó de ser una niña y se convirtió en una adolescente con una mezcla difícil de ternura y dureza. Seguía siendo simpática, seguía encontrando consuelo en Nacho y seguía agradeciendo lo poco cuando estaba en familia con su padre. Pero por dentro llevaba una pregunta clavada. ¿Por qué no fui suficiente para que mi madre se quedara? Esa pregunta deformó silenciosamente su adolescencia. No la volvió amarga, pero sí la hizo dudar de ciertas cosas. Si alguien la quería, una parte de ella desconfiaba. Si alguien se iba, otra parte asumía que era culpa suya. Si veía madres e hijas en la calle, sentía un tirón en el pecho, aunque luego se obligara a seguir caminando como si nada. Hubo cumpleaños donde fingió estar bien. Navidades donde Manuel puso música para evitar que el vacío se oyera demasiado. Y siempre estaba Nacho, ya viejo, acompañándolos como testigo pequeño y fiel de todo lo que la familia había perdido. La búsqueda se volvió un hábito terco. Algunas personas le decían que dejara eso atrás, que quien abandona así no merece ser encontrado. Pero Elizabeth no estaba buscando dinero ni venganza. Estaba buscando una explicación que le permitiera sobrevivir mejor dentro de su propia historia. Necesitaba verla, preguntarle, oír de su boca qué fuerza pudo más que el amor por su hija. La pista real apareció cuando ella tenía 19 años. Una antigua compañera de trabajo de Karina, ya jubilada, la reconoció por casualidad en el mercado y con la indiscreción habitual de la gente que cree estar ayudando, soltó una frase que le cambió el pulso. Tu mamá sigue bien arreglada, por cierto. La vi hace unos meses en una revista social de Monterreal. Ya ni se llama igual. Creo que ahora le dicen Lisa. Monterreal era otra ciudad, más grande, más rica, más fría. Elizabeth regresó a casa con la foto de la revista impresa desde un cibercafé. Allí estaba. Karina, más rubia, más pulida, con un vestido blanco y una sonrisa elegante al lado de un hombre maduro y distinguido. En el pie de foto, Lisa de Valverde y su esposo Ronald, presentes en la gala benéfica anual. Lisa, el nombre le apretó el pecho de una manera extraña, tan parecido a Elizabeth y tan distinto al mismo tiempo. Manuel vio la revista y se quedó callado mucho tiempo. No vayas, dijo al fin, tengo que ir. ¿Para qué? ¿Para que te vuelva a romper? Ya me rompió una vez sin siquiera mirarme. Necesito verla a la cara. Manuel quiso discutir. No pudo. Elizabeth viajó sola. Llevó una mochila, una libreta, la foto de la revista y una determinación que era mitad amor, mitad herida vieja. Cuando encontró la casa de Ronald Valverde, sintió el golpe de la desigualdad como una burla. Rejas altas, jardín impecable, autos brillantes, ventanas inmensas. Tardaron en abrir. Cuando por fin apareció en la entrada, vestida de manera impecable, el cabello rubio más claro y la postura de una mujer que ya no cargaba cubetas ni bolsas del mercado, Elizabeth sintió el impulso absurdo de retroceder, pero no lo hizo. Mamá, dijo. Karina palideció apenas. Fue un segundo diminuto, pero real. Luego la máscara cayó sobre el rostro con precisión entrenada. Te equivocas de persona. Elizabeth sintió que la sangre le hervía y se le congelaba al mismo tiempo. No, eres tú. Karina miró hacia atrás, como comprobando que nadie importante la estuviera oyendo. Dile a tu papá que no me busque. Y tú tampoco. La frase le partió el cuerpo. Solo quería preguntarte por qué. Karina apretó la reja con una mano perfectamente cuidada. Porque necesitaba otra vida. Ya está. No hagas un espectáculo. Y entonces, sin permitirle más, cerró. Elizabeth se quedó del otro lado, mirando su propio reflejo temblar en el hierro negro. Lo que no sabía era que alguien había escuchado casi todo desde el jardín lateral. Ese alguien se llamaba Alberto. Alberto tenía 21 años y llevaba ya 2 viviendo con la mujer, a la que su padre, Ronald, presentaba en todos lados como Lisa. Para él, aquella madrastra rubia y elegante había sido siempre un misterio envuelto en cortesía impecable. Nunca hablaba de su pasado con claridad. Nunca mostraba fotos antiguas. Nunca mencionaba amigos de juventud, barrios, escuelas, anécdotas de infancia o familia. Si alguien le preguntaba de dónde venía, respondía con frases tan pulidas que dejaban la impresión de haber sido diseñadas para cerrar la conversación, no para abrirla. Alberto, a diferencia de su padre, sí notaba esas cosas. Era un muchacho observador, bien educado, sí, pero no vacío. Había crecido con privilegios materiales y cierta soledad emocional después de la muerte de su madre biológica. Alberto desarrolló una sensibilidad especial para detectar lo que se escondía bajo el brillo. Cuando escuchó la palabra mamá, dicha con esa mezcla de dolor y necesidad desde la reja, se quedó quieto detrás de una bugambilia del lateral. No entendió todo al principio, pero sí lo suficiente. La muchacha humilde de cabello negro conocía a Lisa desde un lugar que Lisa estaba negando con frialdad desesperada. Al día siguiente salió a buscarla. No fue difícil. La había visto tomar la ruta del autobús,
y, con un poco de insistencia discreta, logró seguir el trayecto hasta una zona mucho más modesta de la ciudad. La encontró 2 días después afuera de una pequeña papelería donde preguntaba por direcciones para regresar a la terminal. «Oye», dijo acercándose con cautela, «perdón si esto te asusta, pero necesito hablar contigo». Elizabeth se puso rígida enseguida. «¿Quién eres?» «Alberto, vivo en la casa donde fuiste». El desconcierto se mezcló con la alerta en el rostro de ella. «¿Eres su hijo?» «Soy el hijo de Ronald, su hijastro». La muchacha dio medio paso atrás. «No tengo nada que hablar contigo». «Tal vez no, pero yo sí contigo, porque Lisa nunca nos dice nada de su pasado. Y ayer vi su cara cuando te escuchó decir, mamá». Elizabeth apretó la correa de la mochila. «No me interesa meterme en su nueva familia». «¿Y te interesa seguir cargando esto sola?» La pregunta la desarmó por un segundo. Alberto vio el cansancio en sus hombros, la ropa sencilla, el esfuerzo por mantenerse erguida aunque la pena todavía le ardiera. «Solo quiero entender», dijo. «Y si de verdad eres parte de su pasado, mereces que alguien al menos te escuche». Esa fue la diferencia fundamental. Él no se acercó con morbo ni con superioridad, se acercó con interés humano. Por eso, Elizabeth, aunque siguió desconfiando, aceptó sentarse a hablar con él en una cafetería barata cerca de la terminal. Le contó todo: la infancia humilde, su padre, Nacho, la casa pequeña, los años de trabajo de Karina, la lotería, la carta, la desaparición, la revista, la puerta cerrada. Mientras hablaba, la vergüenza se le mezcló con rabia antigua. Alberto la escuchó en silencio, con las manos alrededor de una taza ya fría. «Nunca nos ha dicho nada de eso», murmuró al final. «Claro que no. ¿Cómo iba a decir que dejó botada a su familia por dinero?» Alberto bajó la vista. «Mi papá cree que es una mujer refinada que solo tuvo un pasado discreto y duro. No sabe quién es». Hubo un silencio largo. Luego él preguntó algo que a Elizabeth le sorprendió. «¿Qué quieres realmente?» Ella no tardó mucho en responder. «A mi mamá, o al menos la parte de ella que todavía exista». Alberto la miró con una intensidad nueva. Aquella respuesta no llevaba avaricia, ni cálculo, ni hambre de herencia, solo un dolor absurdo de hija. Eso le pareció tan limpio y tan valiente que en ese momento sintió 2 cosas al mismo tiempo: una compasión enorme y un comienzo de amor que no sabía todavía cómo nombrar. «Entonces te voy a ayudar». Elizabeth soltó una risa triste. «¿Y qué crees que puedes hacer? ¿Convencerla de que recuerde quién era?» «No lo sé, pero sí sé que en esa casa las cosas no son tan perfectas como parecen. Y también sé que ella vive aterrada de que alguien descubra algo de su pasado». Comenzaron a verse en secreto, primero en cafeterías discretas, luego en una pequeña biblioteca pública donde nadie los conocía. Alberto le contaba cómo vivía Karina bajo el nombre de Lisa, las galas, las obras benéficas, el modo en que estudiaba a la gente rica para imitarlos mejor, la forma en que evitaba cualquier conversación profunda sobre su vida antes de Ronald. Elizabeth, por su parte, le hablaba de Manuel, de Nacho envejeciendo, de las tardes donde todavía dejaba una silla libre de forma inconsciente, como si una parte del cuerpo esperara verla entrar. Esos encuentros fueron cambiándolo todo. No solo porque planeaban cómo acercarse a Karina sin espantarla, sino porque entre ambos fue naciendo una intimidad inesperada. Alberto descubrió que la muchacha humilde de la reja no tenía nada de víctima pasiva. Era fuerte, lúcida, irónica a ratos, profundamente familiar. Elizabeth descubrió que el muchacho rico que venía de la mansión no era hueco ni presumido. Tenía una ternura tranquila y una lealtad poco común. Una tarde, mientras hablaban en una plaza, Alberto sonrió de repente. «¿Sabes qué es lo peor?» «¿Qué?» «Que te pareces a ella, pero en la versión buena». Elizabeth lo miró en silencio. Después soltó una risa breve, casi dolorosa. «Ojalá», él negó. «No, ojalá ella se pareciera más a ti». Fue la primera vez que el corazón de Elizabeth reaccionó a él, no solo como aliado, sino como algo más delicado y más peligroso. Pero el plan aún era incierto. Habían intentado dejarle cartas a Karina, hacerle llegar fotos antiguas, crear momentos donde la memoria pudiera ablandarla. Nada funcionaba, cada vez se cerraba más. El miedo a perder su vida de rica era más fuerte que la culpa. Y justo cuando parecían quedarse sin ideas, el destino decidió intervenir de la forma más brutal. Elizabeth no sabía rendirse fácilmente cuando el corazón estaba involucrado. Aún después del rechazo en la reja, aún después de las cartas ignoradas y de los recuerdos devueltos sin abrir, una parte de ella seguía creyendo que en algún lugar de Karina debía quedar una madre. No una mujer perfecta, no una mujer inocente, solo una madre. Por eso insistió más de la cuenta. Una tarde, Alberto logró avisarle que Ronald y Karina asistirían a una misa en memoria de un empresario conocido en una pequeña capilla privada de la ciudad.
No era una gala, no era un evento lleno de cámaras. Pensaron que quizá verla allí, en un lugar menos performático, podía abrir otra grieta. Elizabeth fue. Llevaba una libreta pequeña donde había copiado durante noches enteras recuerdos felices de la infancia, recetas de Karina, frases que solía decir, anécdotas de Nacho Cachorro, una foto de Manuel cargando a ambas en una feria. No para chantajearla, sino para recordarle una vez más que ese pasado existió. Al salir de la capilla, la vio acercarse sola al jardín lateral, mientras Ronald conversaba con otros hombres. Elizabeth respiró hondo y caminó hacia ella. «Mamá». Karina se detuvo en seco, se giró con furia contenida. «¿Qué parte de no me busques no entiendes?» Elizabeth le tendió la libreta. «Solo léela». Karina la miró como si aquello fuera veneno. «¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Escándalo? ¿Qué?» La injusticia de la acusación le abrió una herida viva en el pecho. «Quiero a mi mamá». Karina se quedó inmóvil un segundo. Luego, algo duro volvió a acomodarse dentro de ella. «Tu mamá se murió el día que ganó la lotería y entendió que podía salir de la miseria». La frase fue tan monstruosa que incluso a ella pareció dolerle haberla dicho. Pero ya estaba en el aire. Elizabeth sintió que la vista se le nublaba. «No éramos miseria», susurró. Karina no respondió, dio media vuelta. Desesperada, Elizabeth la siguió hacia la calle lateral, sin darse cuenta del tránsito cercano ni del caos alrededor de los coches que salían del lugar. Alberto, que venía unos metros detrás intentando alcanzarlas, gritó su nombre justo cuando un auto dobló más rápido de lo debido. Todo pasó en un segundo absurdo. Un golpe, el cuerpo de Elizabeth cayendo, la libreta saliendo despedida. Un ruido seco que después se quedó sonando dentro de las personas, aunque el mundo siguiera moviéndose. Alberto llegó primero. Se arrodilló junto a ella con las manos temblando. «Elizabeth, Elizabeth, mírame». Karina tardó 2 segundos en procesar lo que estaba viendo. 2 segundos que le alcanzaron para contemplar a su hija en el suelo, pálida, la rodilla rota, sangre en la sien, la libreta abierta a unos pasos mostrando una foto antigua de las dos, con Nacho Cachorro en brazos. Fue esa imagen la que terminó de deshacer algo. No el escándalo, no el miedo al juicio, la foto. Ella, pobre y feliz, sentada en una cama pequeña con su hija riéndose en el regazo y el perro brincando alrededor. Una vida humilde, una vida real. Karina cayó de rodillas junto a Alberto. «Llama a una ambulancia», dijo él con una voz que ya no sonaba a hijastro respetuoso, sino a hombre horrorizado. «Ahora». Ella obedeció como si acabara de despertar de un trance larguísimo. En el hospital, la espera fue insoportable. Manuel llegó pálido como papel en cuanto Alberto lo llamó. Ver a Karina allí, descompuesta, sin elegancia ni control, le provocó una mezcla violenta de odio, dolor y una pena antigua que ya no quería sentir. «No te me acerques», le dijo apenas la vio. Karina ni siquiera intentó defenderse. «Tienes razón, fue la primera vez en años que decía eso sobre algo». El médico informó que Elizabeth estaba estable, golpeada, con una fractura y una conmoción, pero fuera de peligro. La frase desató el llanto que Karina llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Cuando por fin la dejaron entrar unos minutos a verla, encontró a su hija medio despierta, pálida, con una venda en la frente y el cuerpo todavía bajo sedación ligera. Alberto se quedó afuera, Manuel también. Aquello tenía que ocurrir entre madre e hija. Karina se acercó a la cama con pasos lentos. «Mi amor», susurró, y la palabra salió oxidada por años de no usarla. Elizabeth abrió los ojos con esfuerzo. «Pensé que no ibas a entrar». La frase la destruyó. Karina se echó a llorar junto a la cama. «Nunca dejé de amarte», dijo. «Nunca, pero me dejé podrir por dentro. Me dejé convencer de que el dinero era una puerta que solo se abría una vez y que, si me quedaba, lo iba a perder todo otra vez. Empecé a verlos a ustedes no como lo que amaba, sino como lo que me iba a atar. Y para poder irme, tuve que endurecerme tanto que terminé matando todo lo bueno que había en mí». Elizabeth la escuchaba con lágrimas quietas bajándole por las sienes. «¿Me abandonaste? ¿Sí? Y no hay una palabra que lo arregle, no hay una excusa, solo hay culpa y vergüenza y el horror de darme cuenta de quién me volví». Hubo un silencio largo. Luego Elizabeth, con una madurez nacida del dolor, dijo: «Te perdono, pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Vas a tener que trabajar muchísimo si quieres reconstruir algo conmigo y con papá». Karina cerró los ojos vencida. «Lo haré, lo que sea». Y por primera vez en muchos años, aquella promesa no sonó vacía. El accidente quebró de forma definitiva la estructura de mentira que Karina había levantado alrededor de sí misma.
No porque la volviera buena de un día para otro, ni porque el remordimiento borrara años de egoísmo, sino porque la obligó a mirar de frente la consecuencia concreta de su avaricia, su hija tendida en una cama de hospital después de haber suplicado amor y haber recibido rechazo. Ronald se enteró de todo en fragmentos, primero como un incidente confuso, luego como una historia mucho más sucia cuando Alberto, ya incapaz de guardar lealtad a una mujer que admiraba cada vez menos, le contó la verdad. No toda de golpe, pero sí lo esencial. Lisa no era Lisa, era Karina. Había abandonado a su esposo y a su hija al ganar la lotería. Había construido su nueva identidad ocultando deliberadamente a su familia. Y durante meses había rechazado cruelmente a la muchacha que vino a buscarla. Reaccionó primero con furia por el engaño. No por la dimensión moral del abandono, sino por la humillación de haber metido a su casa, a su apellido y a sus eventos una mentira tan grande. ¿Me usaste?, le preguntó a Karina cuando la enfrentó en una sala privada del hospital. Ella lo miró con los ojos secos de tanto llorar. Sí, la honestidad brutal lo dejó casi sin palabras. ¿Te casaste conmigo sabiendo todo eso? Sí, y pensabas seguirlo ocultando siempre. Karina bajó la cabeza. Sí. Ronald respiró hondo. La observó con una mezcla de desprecio y frialdad social. Entonces no solo eres una mujer ambiciosa, eres una mujer peligrosa para cualquier nombre con el que te mezcles. Aquella frase la habría hundido de rabia tiempo atrás. Ahora apenas le confirmó algo que ya estaba entendiendo. El dinero no solo la había cambiado, también la había vaciado hasta volverla incapaz de reconocerse. La primera decisión real que tomó después del hospital fue pública y privada al mismo tiempo. Renunció a casi toda la fortuna que había ganado a través de una donación masiva a una red de hogares y centros para familias vulnerables. No porque eso compensara mágicamente el daño, sino porque ya no soportaba mirar ese dinero, sin ver el mecanismo por el cual lo había convertido en veneno. Parte quedó retenida en procesos legales y maritales, parte fue absorbida por abogados y separación. Lo que sí quedó claro fue su renuncia a la vida de lujo tal como la había conocido. Ronald, por su parte, no la protegió. Al contrario, se encargó de que en los círculos donde ambos se movían la historia quedara clara. Había mentido sobre su identidad y sobre su pasado. No la destruyó económicamente porque ella ya estaba soltando casi todo, pero sí socialmente. Lisa dejó de existir en las invitaciones. Las puertas cerradas de la alta sociedad sonaban muy parecido a las puertas humildes que Karina había cerrado años atrás, solo que ahora el golpe iba hacia ella. Alberto observó todo eso con una mezcla compleja de decepción y compasión. Había querido a Karina, a su modo, no como madre verdadera, pero sí como una figura que parecía traer cierta calidez a una casa donde su padre siempre estaba ocupado. Descubrir que detrás de esa elegancia había tanto abandono lo obligó a madurar de golpe. Sin embargo, lo que más claro tenía ya no era ella, era Elizabeth. Durante la recuperación de la muchacha fue al hospital casi todos los días, a veces con fruta, a veces con un libro, a veces solo para sentarse junto a su cama mientras hablaban de cualquier cosa menos del dolor. Manuel al principio lo trató con cautela, le agradecía sin confiar del todo, pero poco a poco entendió que el interés de Alberto no era curiosidad de rico ni salvación de temporada, era cariño serio. Una tarde, mientras Elizabeth ya caminaba despacio por el pasillo con apoyo, y el sol de la ventana le daba en el cabello negro, Alberto le dijo algo que llevaba semanas guardando. No sé si sea justo hablar de esto ahora. Ella sonrió apenas. Nunca sabes, ¿verdad? No, pero igual te lo voy a decir. Empecé queriendo ayudarte porque me indignó lo que te hicieron y porque sentí que si me quedaba quieto, también iba a convertirme en cómplice. Luego empecé a esperarte y después ya no hubo forma de no darme cuenta. Elizabeth se detuvo con la mano en el barandal. ¿Darme cuenta de qué? Él la miró de frente. De que te amo. La frase entró en ella de una forma silenciosa, honda, casi triste por todo lo que había costado llegar ahí. Yo también, respondió. Creo que empecé a quererte desde que fuiste detrás de mí solo para escuchar una historia que ni siquiera te convenía oír. Alberto soltó una risa suave, vencida por el alivio. No se besaron allí mismo, se quedaron mirándose, dejando que la verdad tuviera espacio antes del gesto. Karina, mientras tanto, empezó su parte más difícil. No la caída social, no la pérdida del dinero. Lo más difícil fue volver a presentarse delante de Manuel sin el escudo de la arrogancia. Fue a buscarlo a la casa pequeña, la misma casa, la misma puerta.
el mismo patio donde Nacho, ya anciano, levantó la cabeza al verla y tardó un segundo en reconocerla antes de mover la cola con una nobleza que la destruyó más que cualquier reproche. Manuel la dejó entrar por Elizabeth, no por ella. Se sentaron frente a frente en la cocina. Karina miró el mantel conocido, la taza donde él siempre tomaba café, la grieta en la pared que años atrás había prometido arreglar. «No vengo a pedirte que me perdones hoy», dijo. «Vengo a decirte que entiendo si nunca puedes hacerlo del todo, pero voy a hacer lo que esté en mis manos para reparar aunque sea una parte de lo que rompí». Manuel la miró con un cansancio viejo. «Lo que rompiste no era un mueble, Karina, era la idea de familia de nuestra hija». Ella bajó la cabeza. «Lo sé, y también rompiste algo en mí que ya no vuelve igual», Karina asintió. «Entonces tendré que aceptar eso». Fue la primera conversación real entre ellos en años. La vida después del accidente no se convirtió en cuento perfecto, y precisamente por eso fue más verdadera. Elizabeth tardó meses en recuperar el ritmo normal del cuerpo. Hubo rehabilitación, días de dolor y cansancio, y también una especie de ternura nueva en la casa, porque ahora su padre, ella y hasta Karina, que empezó a ir de visita con permiso y bajo límites claros, estaban obligados a habitar el mismo espacio de la herida. Eso los volvió más honestos. Karina cumplió lo que dijo. Se deshizo de la mayor parte de la fortuna, dejó la mansión, perdió su lugar en la alta sociedad y se instaló en un departamento pequeño, modesto, sin lujos, más parecido a la vida que había despreciado que a la que había soñado poseer. Consiguió trabajo real otra vez, esta vez en una organización comunitaria donde, ironías de la vida, le tocó atender a mujeres y familias rotas por precariedad y abandono. No como penitencia espectacular, sino como una forma concreta de tocar con las manos lo que su ambición había querido olvidar. No volvió a ser mamá de inmediato. Elizabeth no le regaló ese título otra vez solo porque lloró en el hospital. La llamaba Karina algunos días, mamá otros, según la emoción del momento y según la confianza que se fuera reconstruyendo. Hubo conversaciones difíciles. Hubo preguntas que dolían demasiado. ¿De verdad no pensaste en mí?, le preguntó una tarde. Karina tardó mucho en responder. Pensaba en ti, sí, pero me obligué a pensar en ti como un obstáculo, porque si te veía como hija no me iba a poder ir. La brutalidad de esa sinceridad dolió, pero también limpió. Alberto siguió cerca, sin imponerse, sin usar su dinero como puente ni como tentación. Más de una vez quiso ayudarlos con cosas materiales, pero Elizabeth se negó con una serenidad firme. «No quiero que el dinero vuelva a enredar esta historia», le dijo. «Nosotros fuimos felices antes de que apareciera como maldición. Prefiero que si estás aquí, estés por nosotros, no por lo que puedes pagar». Alberto entendió. Su relación creció en lo discreto. Caminatas con Nacho, tardes ayudando a Manuel a pintar una pared, conversaciones largas en la plaza, planes de estudio. Alberto descubrió en la vida humilde de Elizabeth algo que el lujo nunca le había enseñado. Gratitud real, tiempo compartido sin espectáculo, ternura no comprada. Ella encontró en él una forma de amor que no se parecía al rescate ni al intercambio. Se parecía a ser vista. Nacho murió tranquilo unos meses más tarde, viejo y querido, bajo la mesa del patio donde siempre dormía al sol. Los tres, Manuel, Elizabeth y Karina, lloraron juntos por él. Fue un duelo pequeño para el mundo y enorme para ellos, porque también simbolizaba el cierre definitivo de una etapa. El perro había sido testigo de la familia unida, de la casa rota, de la ausencia y del regreso. Cuando lo enterraron en una esquina del patio con una planta encima, Manuel dijo algo que se les quedó grabado. «Hay seres que aman mejor que muchas personas». Karina entendió el mensaje sin que él necesitara mirarla. Los años siguientes se acomodaron con lentitud. Elizabeth terminó sus estudios, consiguió trabajo estable y siguió construyendo con su madre una relación nueva que no se apoyaba ya en la inocencia, sino en el esfuerzo. Karina nunca recuperó del todo lo que perdió, y quizás eso fue justo. Pero sí recuperó algo más importante, la capacidad de sentir vergüenza sin huir, de amar sin codicia y de quedarse aunque quedarse fuera difícil. Alberto y Elizabeth siguieron juntos. No se casaron enseguida porque la vida real no siempre necesita correr hacia el altar para validar el amor. Primero crecieron, aprendieron a discutir sin lastimarse, a integrar sus diferencias de origen sin convertirlas en arma, a reconocerse no como rico que salva a pobre ni como pobre que admira a rico, sino como dos personas que eligieron una verdad incómoda por encima de la comodidad de fingir. Una tarde, mucho tiempo después, mientras caminaban por la plaza,
Donde de niña comía helado con sus padres, Alberto la tomó de la mano y le preguntó: si pudieras volver atrás y evitar todo lo que pasó, ¿lo harías? Elizabeth se quedó callada. Pensó en el abandono, en las noches de búsqueda, en el hospital, en la reja, en la rabia, en el amor encontrado demasiado tarde y justo a tiempo. Sí evitaría el dolor, dijo al fin, pero no cambiaría lo que aprendimos al atravesarlo, porque ahora sé que la familia no se define solo por sangre o por costumbre, también por quien decide quedarse, reparar y hacerse cargo. Él sonrió. Entonces quiero seguir siendo de los que se quedan. Y ella, por primera vez desde la infancia, sintió que esa promesa no tenía grietas. El dinero no corrompe a todo el mundo, pero sí revela con brutalidad aquello que una persona ya estaba dejando crecer dentro de sí. Karina no se volvió ambiciosa en un solo día. Fue alimentando durante años la insatisfacción, la comparación y el resentimiento hasta que, cuando la fortuna apareció, decidió que valía más que su propia familia. Por eso hay algo que no debes olvidar. Ninguna oportunidad que te obliga a traicionar a quienes amas es una bendición real. Y también hay otra verdad importante. Perdonar no significa borrar lo que pasó, ni fingir que el daño fue pequeño. Perdonar, cuando se puede, significa dejar abierta la puerta a una reconstrucción lenta, siempre que la otra persona acepte trabajar de verdad para reparar lo que rompió. Ahora te pregunto a ti, si la vida te pusiera de pronto enfrente todo el dinero que crees necesitar, ¿seguirías siendo tú o empezarías a negociar partes de tu alma para no soltarlo? Porque a veces pensamos que la pobreza es la gran prueba del carácter y olvidamos que la abundancia mal llevada también puede destruirlo todo. Y si tú eres alguien que fue abandonado, escucha bien esto: que alguien haya elegido dinero, orgullo o comodidad antes que a ti no significa que valgas menos. Significa que esa persona estaba rota de una manera que no supo enfrentar con dignidad. Tu valor no se reduce porque otro haya sido cobarde. Y si alguna vez tienes la oportunidad de volver, de reparar o de pedir perdón, hazlo antes de que el destino te obligue a entender demasiado tarde el tamaño de lo que dejaste atrás.